Y yo creo que solo se puede hablar jurídicamente de libertad locomotiva o de traslación o de desplazamiento físico y de asentamiento del ser humano en general si se supone la existencia de garantías jurídico-políticas para no ser privado de la libertad o por lo menos no ser privado de ella injustamente por fuera de los casos y de las formas previstas en la ley. La privación de la libertad supone el ejercicio de la fuerza pública en un sentido determinado para impedirlo precisamente la libertad locomotiva. Supone entonces que la organización social se rige también por las reglas básicas de un Estado de Derecho, en el sentido que el reglamento tiende a decir cuáles son los límites del poder para privar de la libertad a sus súbditos. Como tantas otras, las garantías para la libertad locomotiva proceden claramente del liberalismo de fines del siglo XVIII. Tanto la Ilustración, movimiento europeo continental, como el liberalismo de las colonias inglesas de América del Norte, plasmado en sus constituciones escritas, significaron un desarrollo jurídico inicial claro en esta materia. Yo voy a comenzar con el ejemplo del artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, más afín con mi propia educación. Allí, a pesar de que para privar de la libertad a título de pena estatal se requería un procedimiento judicial previo y una decisión judicial obtenida a través de ese procedimiento y fundada en ese procedimiento, es lo que significa la frase juicio previo en nuestra Constitución en sus dos acepciones, procedimiento y sentencia judicial. Proceder que culminaba en un juicio público según el cual el tribunal decidía precisamente o la absolución o la condena, esta última única que cobraba la inocencia declamada del sospechoso que había ido a juicio. Nunca se prohibió el encarcelamiento preventivo, a pesar de ello, a pesar del principio de inocencia. Nuestra Constitución Nacional, hija de esos movimientos, contiene en un mismo artículo, el 18, las dos reglas, aquella que prohíbe la aplicación de la pena estatal sin sentencia judicial previa y definitiva de condena, y aquella que, sin embargo, abona la necesidad del proceso penal de encarcelar preventivamente en algunos casos. Las reglas jurídicas forjaron allí y en el siglo que le sigue, el siglo XIX, abstractamente, los principios básicos que orientaron la explicación sobre el encarcelamiento preventivo, explicación que llega hasta nosotros, a la que se le va a añadir otro principio que afirmará recién el siglo XX, principio que aún nos cuesta desarrollar y más aún nos cuesta convertir en realidad en el siglo XXI en el que estamos. Seguramente han escuchado por ello que la prisión preventiva constituye en sí una paradoja. Si no existiera la privación de la libertad, en este caso la prisión al solo título procesal, el capítulo del procedimiento penal dedicado a las medidas cautelares, como se denomina, bien podría suprimirse o reducirse a una explicación mínima o muy pequeña, sencilla, acerca de la racionalidad sobre la aplicación de la fuerza estatal, por ejemplo, sobre seguridades económicas en el procedimiento civil, por ejemplo, para una posible pena pecuniaria o anticipaciones temporales de inhabilitaciones eventuales, tales como el secuestro de armas, de vehículos o de algunas sustancias, en sí reacciones administrativas. Y no existirían mayores discrepancias político-criminales, o si ellas subsistieran, serían de mucho menor calibre. La paradoja consiste en la afirmación de que el procedimiento penal, es decir, el procedimiento judicial, existe como tal porque se presume la inocencia del imputado y nadie puede ser penado hasta tanto una sentencia de condena firme exista y lo someta a una pena.
Pero sin embargo, no solo se tolera el encarcelamiento durante el procedimiento penal, es decir, antes de esa sentencia de condena, que para el derecho agredido la libertad de locomoción no representa una diferencia sustancial con la pena privativa de libertad, sino que además la cantidad de prisioneros preventivos, procesales, llamémosle, medidos por día, supera claramente a la de aquellos que están condenados. Esta contradicción de base dio pie a la afirmación de que nuestro sistema de enjuiciamiento penal, desde su regla principal, el principio de inocencia, no tolera la institución del encarcelamiento o de la prisión preventiva. Ya he expresado inmediatamente antes y al tratar el principio enunciado que desde el punto de vista jurídico constitucional, tal afirmación no parece ser correcta. No lo es ni desde el punto de vista histórico-cultural, ni desde la interpretación del texto de la Constitución argentina y de los reglamentos de derechos humanos fijados en convenciones internacionales, sean ellas regionales o universales. Pero la afirmación que no tolera el encarcelamiento preventivo y desea abolirlo tiene el valor de desnudar la paradoja de nuestro sistema, ciertamente hipócrita, y su autor la osadía y la valentía de revelar la mayor de las contradicciones de nuestro sistema penal para proponer nuevos y más justos caminos de solución del conflicto que se expresa cotidianamente de manera absolutamente vulgar en las discusiones políticas sobre la tarea del Estado de proveer la seguridad común. En síntesis, nuestra Constitución Nacional, artículo 18, luego de expresar que nadie puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, advierte, sin embargo, que se puede ser legítimamente detenido, arrestado, según el lenguaje constitucional argentino, por orden escrita de autoridad competente. En el caso del procedimiento penal, siempre un tribunal del Poder Judicial, textos mediante los cuales la Constitución Nacional Argentina confiesa su indudable procedencia ilustrada y liberal. El hecho de que yo no ignore tal procedencia y de que respete normas básicas de hermenéutica jurídica no implica consentimiento con la paradoja, ni mucho menos libertad para que la reglamentación procesal de aquellos principios por la ley procesal penal común establezca el estatuto invariable del encarcelamiento preventivo. Antes bien, resulta necesario elaborar los principios que rigen la privación de libertad durante el procedimiento penal para apreciar cuáles son los límites de la legislación común según su contenido y dejar al descubierto sus inconsecuencias constitucionales que restan validez, a mi juicio, a ciertas cláusulas legales. Me pregunto, ¿cuáles son esos principios?